Ok, se empezó a grabar, para que estén atentos. Siempre se pide que indique que estamos grabando para que tomen precauciones. Ok, entonces vamos entendiendo esto. Entonces vamos entendiendo ya cuál es el poder de esto. Mira, vamos a presentarles 3 casos. Un día me invitó un muy buen amigo, el doctor Roberto Romero Pimentel, ya le había trabajado en licenciatura, y cuando estaba en la maestría me invitó a dar clases de su maestría. Y fue muy interesante porque tuve como alumna a una maestra que salió de escuelas rurales normales. Ella, un poco para que dimensionen todo, ella es de Purísima de Bustos, aquí está. Esto es Purísima del Rincón. ¿Sí? Lo siguiente que tienen es un pueblo que se llama San Francisco del Rincón. Lo siguiente que tienen es León. Yo daba clases en León, la maestra se movía desde Purísima del Rincón, pasando por San Francisco del Rincón. ¿Ok? Pero ella daba clases en un pobladito que se llama Manuel Doblado. Ahorita van a ver. Purísima del Rincón, Guadalupe. A ver, espérenme. Para no hacerles el cuento más largo, de Purísima del Rincón hasta Manuel Doblado. Ok. Ella estaba en Purísima del Rincón y daba clases hasta Manuel Doblado. Ahora lo voy a alejar un poco. Bien. Purísima del Rincón, San Francisco del Rincón, León. ¿Sí? León tiene aeropuerto internacional. Se conecta con muchas partes del mundo. Internet, mucho dinero, mucho comercio. Los de Guanajuato capital dicen que los de León son ricos nuevos, o sea, medios bestias con lana. Los de León creen que el dinero compra la inteligencia. Decía Jorge Ibargüengoitia, ok, una novela de Jorge Ibargüengoitia llama a los guanajuatenses los habitantes de Cuévanos, por el Conde de Cuevas. Ya los de León los llama, son los de Pedrones. Y dice que los de León confunden lo grandote con lo grandioso. O sea, en lugar de darnos un presidente grandioso, nos dieron un presidente grandote, Vicente Fox. Más allá del chiste, León tiene todos los servicios tecnológicos, todas las redes de comunicación, está hipercomunicado, tecnológica, carreteras, todo. San Francisco del Rincón es donde Vicente Fox tiene su rancho. Entonces tiene también todos los servicios de comunicación. Mi alumna viajaba todavía vivía en Purísima de Bustos e iba a Manuel Doblado. Llegando a Manuel Doblado todavía bajaba de la carretera, bajaban a pie de carretera y todavía caminaba media hora hacia algún punto cerrando una escuela rural. Lo que quiero que se hagan conscientes en este momento son todas las condiciones tecnológicas que tiene León de los Aldama. San Francisco del Rincón frente a León es algo así como ir a Jesús María, ya es zona casi conurbada, está como a 20 minutos. De San Francisco del Rincón a Purísima también son como 25. De Purísima al Rincón a Manuel Doblado ahí sí son como 30 minutos, y todavía caminaba más. Ella estaba aquí en este punto, pero es que no es mucha la distancia. No estamos hablando de que estás metido en la sierra, pero sí trabas a zona serrana. Bueno, bueno, ¿listo para qué? Para lo siguiente. Ella tomaba clases conmigo. Ella venía de escuela normal, escuela normalista, ¿no? Escuela privada donde estudió educación.
Y total, la mandaron a un grupo multimodal en un pobladito en el cual la mitad del pueblo tenía luz y la otra mitad no. La escuela estaba del lado que tenía luz, obviamente, para poder dar un servicio completo. Y ella no podía educar a los muchachitos. Era muy heterógeno el grupo. Los niños que tenían luz, en algún sentido, estaban más en consecuencia con la forma en que ella veía el mundo. Sabían de música, veían noticias, estaban enterados de muchas cosas. Pero los niños que no tenían luz, su representación histórica y de espacio, tiempo y de profundidad, de distancias era otra. Había una anécdota de un barco que había naufragado en algún momento en el océano. Yo creo que eso fue hace como 20 años de la noticia. Y total, se enteraron los niños y le preguntan a los niños, oiga, nos hundió un barco en el agua, en el mar, ¿y por qué no nadaron hasta la orilla? Entonces les habla no en sentido de inocencia, sino de su comprensión del mundo, su visión del mundo. Y a partir de ahí pueden entender cómo se hace la construcción espacio-temporal de la realidad. Los niños corrían sin miedo entre los coches y ella volteaba y decía, es que no dimensionan el peligro en el que están. Porque para ellos, su mundo y su realidad era el rancho. Preguntaban, ¿qué hay después de los cerros? En una de esas, o sea, ella no podía educarlos. Con el programa educativo que le habían dado, con la educación normalista que tenían, no sabía qué hacer en términos de metodología didáctica, contenidos. No podía innovar metodológicamente. Y se desesperaba. Llegaba y me decía, es que no sé cómo enseñarles, porque no entienden. Porque hay niños que no pueden comprender las primeras letras o las segundas, no pueden bailar oraciones, no tienen una comprensión histórica. ¿Ok? Y me contó una anécdota fascinante. Dice, es que ya es el colmo. Llegué con una televisión y con un DVD, lo puse en la escuela y les puse un video de cómo se están descongelando los polos para que se entretuvieran. Dice, y la mitad del salón, los que tienen luz, pusieron atención y la otra mitad no. Estaban tan aburridos los que no tenían luz que uno de los niños se levanta a la ventana y les dice, miren un petirrojo. Y la mitad de los niños que no tenían luz se fueron a la ventana a ver un petirrojo. Ya entendieron la historia cultural, tecnológica, al menos del siglo XX, cuando no de la historia de la humanidad y la tecnología. En el siglo XX nos centramos a que nosotros podemos ver y darle un sentido, un significado a lo que hay aquí. Pero si no tienes ese contexto, no lo entiendes. Ya tienes un medio a través del cual se comprende. Si les doy una tablilla sumeria, lo que hay ahí no es ver qué, sino ver cómo. Por eso les decía la importancia de esa frase. Estaban los niños, y aunque veían la televisión, y veían lo mismo que veían los otros niños, veían que, pero no veían el cómo, las implicaciones. Entonces, en la mitad del salón tenías un grupo de niños que estaba preocupado porque veía cómo los osos iban a desaparecer a partir de una imagen que tomó una empresa de telecomunicaciones en el Polo Norte, y los otros niños estaban fascinados con la inmediatez de haber visto un petirrojo a través de la ventana de la escuela. ¿Cómo cambian los medios de comunicación nuestra percepción de la realidad? ¿Ya lo entendieron? No sé quién de ustedes sea mamá. ¿Ha visto alguna vez algún ultrasonidos del embarazo? Sí. ¿Han visto por primera vez, los que somos papás, nos pintan primero en fotografías del cine cómo se ve la cabecita y el cuerpo del infante en la panza de la mamá? Pero cuando llegamos por primera vez, no vemos más que manchas, hasta que lo dibuja o lo resalta el médico en una imagen. Mira, esto es cabeza, cuerpo, etc. Entonces no es ver qué, porque estamos viendo lo mismo. El problema es ya es ver cómo. Y los medios de comunicación ahora nos han dicho cómo se debe ver el mundo. Telemáticamente, como los niños que tenían electricidad, como ustedes, o kinestésicamente, a través de una ventana ver un petirrojo.
Y ella no entendía. A mí me quedaba en claro el fenómeno de Marshall McLuhan cuando dice, los medios son el propio mensaje, lo que estás viendo y la forma en que lo representas, la forma en que lo planteas, ese es el mensaje que me das. Tu horizonte sensitivo, cultural, estético, sin luz, desde varias generaciones atrás, o tu horizonte cultural, histórico, tecnológico, en ambos casos, pero en este, donde hay electricidad y puedes tener contacto con algo que después en tu razonamiento sabes que está muy lejanamente. Si no se vuelven conscientes de esto, muy conscientes, puede que les toque un grupo así, no van a entender qué hacer. Y no van a entender cómo van a tener que trabajar los procesos de innovación. Cómo tengo que adaptar el currículum para entender qué pasa. Cómo usar mi creatividad ante estos hechos. Porque cuando salimos creemos que todo lo vamos a aplicar y no la ductilidad. Por eso esta materia. En el fondo es decir, date cuenta que tarde o temprano tienes que hacer adaptaciones y cómo vas a estar innovando y siendo creativo en el aula. ¿Ya lo entendieron? Es el trasfondo de todo esto. Segundo caso, la parte más impresionante para que entiendan el contexto cultural de México y tecnológico. De Manuel Doblado al rancho de Fox es como media hora. ¿Cómo es posible que Vicente Fox tenga todas las condiciones tecnológicas, porque se las puso por el gobierno, ya media hora ni siquiera tenemos todo un pueblo? Esa es la realidad de un país. Yo espero que a 20 años de distancia hubiera cambiado. Pero también por contraparte, así hay comunidades con las que convivimos. Y desde ahí nos van diciendo cómo ellos perciben el mundo desde esas condiciones. En ocasión una exalumna, me gusta llevármela bien con los alumnos, realmente muy bien, conservar amigos, porque luego nos toca y platicamos muchas cosas. Y en ese sentido que se crea una comunidad. Una alumna me la topo y platicamos qué estás haciendo, y era diseñadora de modas, diseñadora textil en el autónomo. Pues acabé dando clases allá en Tepezalá, con un pobladito por allá. Y ella contaba que siendo maestra se topaba con una niña de también un grupo multimodal. La niña tendría como 8 o 10 años. Se le quedaba siempre dormida en clases. Oye, fulanita, ay, perdón, nos reíamos los estudiantes. Oye, ¿qué te pasa? Dice, no, pues es que mi mamá dejó de trabajar en alguna de las manufacturas de ahí, ¿cómo se llaman? Maquilas de ahí. Pues en la noche mete a hombres y me sacan la madrugada junto con mi hermanita para que yo la cuide. O sea, ese es el mundo que nos toca como maestros. Y llegar cuando doy clases secundaria o en prepa, profe, pues tengo 15 años y estoy embarazada, ¿qué hago? Profe, pues voy a abortar, profe, ¿qué hago? X. De eso trata también. O sea, cómo innovar creativamente para comprender el mundo al que vamos. Esta parte es más metodológica, pero implica esta clase de cosas. Porque el problema es cuál es el mundo educativo al que vas. Caso de ingenieros y la ortografía. Ahí el error fue mío. San Miguel de Allende, Guanajuato. Dando al ingeniero, no, vamos a hacer una redacción y ya les voy diciendo un dictado y ustedes lo escriben, lo transcriben a la computadora y lo imprimen y me lo dan. Puro 10. Excelente con estos estudiantes, excelente. A ver, préstenme sus hojas a mano. Sí. La palabra más elemental con errores ortográficos. No sé, ¿cuál es la palabra más elemental? Nariz con S. Lápiz con S. Cosas así. Ahora, ¿se dan cuenta cómo nos condiciona la tecnología? Dos tecnologías, la tecnología educativa de escribir a mano y aprender, memorizar, mecanizar en automático
las reglas ortográficas, una caligrafía, una puntuación, una prosodia, una sintaxis, a llegar a descargarlo y que tenga la corrección automática para olvidar todo lo demás. ¿Cómo va a cambiar en el futuro? En algunos de los videos sobre inteligencia artificial se plantean dos cosas. Desaparecen las computadoras como las conocemos y dentro de lo que conocemos desaparecen los teclados porque todo va a ser órdenes de voz. Marsha McLuhan dice en su texto, salud, en Australia llevaron un curso de alfabetización. La alfabetización es lo que nos hace homogéneos como humanidad. Punto. Podemos escribir y de ahí traducir a otro idioma. Y dice que en Australia, en algún punto de Australia, para tener comunicación, la ONU llegó y les regaló radios a las comunidades nativas, a los indígenas australianos, a los aborígenes. Y el gobierno australiano, en los años 50, salió de estos textos, puso el grito en el pecho. Dice, ¿qué va a pasar? Que en lugar de ellos escribir, ahora regresaron a una tradición oral y escrita. ¿Recuerdan lo que les había dicho? Sobre la tradición oral y la concepción del tiempo. La tradición escrita y la concepción del tiempo. La tradición oral es cíclica. Hablas y dices lo mismo muchas veces. Incluso no hay gramática, sino que hay un acto de comunicación. A diferencia de la escritura, que no es solamente un acto de comunicación, sino de fijación de mensajes. Es decir, se mantiene el texto y te permite conservarlo en el tiempo. Y en el habla, ¿no? Me regreso. Dejamos de leer cuando apareció la televisión. La pregunta ahora es, ¿escribimos más como humanidad? ¿Hablamos más como humanidad? ¿O vemos más videos como humanidad? Curiosamente se equilibró la escritura. Como mandamos muchos mensajes de texto, implícitamente escribimos más. El problema es que ahora automatizamos la gramática. Y aún así, en el WhatsApp no falta el que esté sacando cosas mal escritas. Pero bajo estos parámetros vamos entendiendo cuál es el tránsito hacia, desde las tecnologías y cómo van a modificarlos. El siguiente ejemplo. Bachilleres aprenden con su smartphone. En los años 80 ya estaban los Walkman, que ni siquiera creo que los conozcan. Y entonces nos los confiscaban en la secundaria, donde se repusieron los cassettes. El Walkman de Sony, reproductor de cassette portátil. ¿No? Sí, sí los conoces. Walkman Sony. Esto es un Walkman. ¿El Dixman lo conociste? Tampoco. Wow, qué moderna. Ok. Ahí te va. Ah, una imagen. Esto es una imagen. Ponías unas cajitas con cintas magnéticas, grababas música, o ya te la vendían grabada, la metías ahí y empezabas a escuchar la música. Y luego después fue con el disco compacto. El Discman, aquí hay uno, que era ahora con el disco compacto. Y lo llevabas para todos lados, igual, conectabas los audífonos. Bueno, esto tenía que ver con que... Vale. Cualquier dispositivo electrónico, un radio pequeño, móvil, Walkman, no lo confiscaban. O sea, no podías llegar, a veces no faltaba el loco que llegaba y le agarraba la grabadora y se la soltaban en el recreo y la volvía a regresar a la dirección. Porque el asunto era estar atentos y en esa atención se aprendía. En una ocasión, en una escuela también, no hace mucho, hace poco, hace unos 3 años, alrededor de la pandemia, inmediatamente después de la pandemia, resulta ser de que había un par de escuincles burros de preparatoria, y digo burros porque eran burros, no era ofensa, si eran bola de cabezones,
Total, les estaba dando la clase y, ay, tienen que leer esto. No sé por qué salió y no pueden leer. Bueno, ya sé qué vamos a hacer. Saquen sus celulares, traen audífonos, sí, al chat, venga, van a ver este video. Entonces fue muy interesante porque en la clase los alumnos estaban con sus audífonos viendo un video y después comentamos ese video en la clase. Entonces vamos entendiendo cómo esto público se vuelve privado y esto privado se vuelve público. Los conocimientos dejaron de estar en el aula. Marshall McLuhan nos dice, aula sin muros, una escuela fuera de estos muros, porque van a estar en casa y pueden seguir aprendiendo. Y los conocimientos que están fuera del aula, entonces ahora los van integrando a su vida cotidiana. ¿Sí? Último caso, este es muy interesante, me lo acaban de platicar el año pasado. Andrea dialoga con Alexa. Platicando con un amigo ingeniero, los ingenieros son mucho más, es ingeniero en sistemas, ¿sí? Son mucho más en firme, mucho más limítrofes en su trato. Las humanidades somos más laxos, más sueltos, y comprendemos algunas cosas, o al menos sabemos que hay varias opciones de respuesta. Él tiene una Alexa en su casa, y su hija se adueñó de él. Entonces en la mañana habla con Alexa la niña y programa su día. Bueno, ya no programa su día, programa su semana y programa su mes. Hola Alexa, hoy tienes que ir a la escuela. Hola Andrea, hoy tienes que ir a la escuela y regresando tienes natación. Después de ir a la niña tiene como 8 años. Después de ir a natación, cuando regreses, leeremos un par de cuentos de bla, 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 bla. Después, bla, 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 bla. Y ella ya dialoga con Alexa, pero como si fuera una persona, integrada en la familia, en la casa. Y me dice mi amigo, oye, ¿qué hago? O sea, está bien que le deje a Alexa a la niña, es porque están conectadísimos. O sea, la niña convive con Alexa muy bien. Pero también el problema es que convive incluso mejor con Alexa que con lo que convive conmigo. Y me quedé pensando en el ejemplo, cuando se dejaba solamente, o los niños solamente con la televisión en casa, y se podía pasar ahora los niños con la televisión, y los niños eran educados por la televisión. Ahora es dialógico, pero también he sentido la insensibilidad que pudiera llegar a desarrollar la niña con el uso de la tecnología, para convivir con la tecnología, pero no para convivir con personas. Porque incluso Alexa ya tiene programas de psicología con los cuales las personas pueden dialogar con ellos. ChatGPT, dices, actúa como psicólogo y empiezas a trabajar con él y te da terapia. Como si fuera un terapeuta completamente. ¿Hasta dónde vamos a llegar? Y la paradoja aquí era, es más, les voy a preguntar, ¿ustedes qué harían con Andrea dialogando con Alexa? Niña de 8 años, que comió mejor. Perdón. ¿Qué harían ustedes? Convivan, dialoguen. No muerdo. Soy feo, pero no muerdo. Ponerle ciertos límites, o sea, hacerle entender que es muy bueno y todo, pero también tiene que convivir con las demás personas, con sus amigos, pero también es un tema complicado porque pues tipo de adicción, Okay. ya no puede dejarlo, o sea, lo mismo que con el teléfono, tiene que estar moviendo y bebiendo, pues es como un arma de doble filo. Sí, en ese diálogo, porque ¿qué piensas? Alto para que sea grande. Yo digo que como decía mi compañera, lo que tienen que tener un niño, pero digo que a la hora de que ya sean su amiga,
Esto de la versión de que la llamaban poner. ¿No? Pues nomás avienta Alexa por la ventana y se acabó. No, pero bueno, dale. No, sí tiene razón, va a ser difícil. Y fíjate, vamos a radicalizar esto. ¿Se lo debe prohibir? Se lo debe prohibir, porque la otra parte, porque es la tecnología del futuro. Y es una niña que desde temprana edad está conviviendo con un dispositivo tecnológico. Se espera, ya les había comentado, desaparecen las computadoras como tal. De hecho, el comercial de Mac, de los iPhone, de la versión computadora, es Mac, le pregunta, el último comercial así sorprendente es, llega la mamá y le dice al niño, prende la computadora, y el niño le contesta, ¿qué es computadora? ¿Qué es un Walkman? Exactamente igual, pero en un lapso de 40 años. 1980, 1990, 2000, 2010, 40 años. Es muy rápido. El libro tiene de existencia como tal, el impreso, 500 años. El libro, escribir en papel tiene 2000 años. La escritura con la humanidad tiene 6000 años. Y en 2000 años cambiamos completamente nuestra concepción del mundo. Dejamos de ver qué para ver cómo. Tenemos que aprender a ver cómo. Y el problema es, ahora, ¿vamos a quitarle a Alexa cuando en realidad ella tiene una ventaja que no tienen otros niños de su edad y que no van a saber muchos de ellos qué es Alexa? Como la diferencia entre los niños que tienen luz y los que no tienen luz en la historia verdadera también de mi alumna. Me regreso. Yo le tengo un favor a las máquinas porque a mí casi me daban de cucharazos para que no tocara la computadora. La televisión tampoco, yo no le podía meter manos, se enojaban mucho que yo la descompusiera. Y entonces, para mí mantiene una gran distancia. La otra parte, yo vengo de una sociedad lectora. Bueno, audiovisual, ver tele, radio también, pero principalmente lectura. Yo leo 100 hojas diarias. Yo, de hecho, no digo que leo 100 hojas diarias porque lo que hago es abro 3 libros y leo ciencia, historia y filosofía, arte. Y tengo prendido la computadora, música, los libros y me pongo a leer. O sea, vengo de esa clase de sociedad en la cual uno vive. A ustedes no les toca. Además, en mi profesión era obligado, ¿no? Pero también es el gusto de una sociedad lectora. Bajo esos parámetros, la cuestión interesante, ¿cómo cambia? Tengo amigos que no son lectores de mi misma edad, ¿no? Que me aburres sus cosas. Pero ahora el problema es cómo se va a generar el conocimiento. Esto, ok, esto lo vamos a ver. Espérame, es una fórmula del prompt. ¿Saben lo que es un prompt? Pregúntenle a ChatGPT. Voy cerrando aquí. Voy cerrando en esta. Este es el de McLuhan. Ok. Vamos a ponerlo acá. Un prompt es hacer una pregunta. Más bien, dar instrucciones es saber dar instrucciones a la inteligencia artificial. Lo primero que tienen que saber es que no es una pregunta, sino una instrucción. Lo siguiente que hacen es ir al contexto y es describir el escenario y situación en la que se desarrolla. A ver. Vamos a escribir un prompt aquí.
ChatGPT. Estoy elaborando una clase para mis alumnas ChatGPT, de educación. ¿Qué es la segunda regla? ¿Qué dice? Contexto. Ellas no, vamos a ver. Contexto. Por las respuestas que arrojas. Vamos a ver. A sus preguntas. Quiero que les expliques. ¿Qué quieren que les explique? ¿Qué quieren saber? ¿Cómo les puedes ayudar? A integrar tus herramientas a su educación. ¿Listas? Por supuesto, aquí tienes una propuesta clara y didáctica para expresarles a tus alumnas de educación cómo pueden integrar herramientas de ChatGPT en su formación y práctica docente. Diría un amigo, esto es la pata del diablo. Puedes presentar esto como parte de tu clase, incluso proyectar. ¿Cómo puede ayudar ChatGPT en tu educación? Hola, futuras educadoras. Soy ChatGPT, una herramienta de inteligencia artificial diseñada para ayudarte a aprender, enseñar y crear de manera más eficiente. No estoy aquí para reemplazarte, sino para acompañarte como un asistente inteligente en tu camino como profesional de la educación. ¿Qué puedo hacer por ti como estudiante de educación? Explicarte temas complejos, te cuesta comprender teorías pedagógicas, corrientes educativas o conceptos como el aprendizaje significativo. Te lo puedo explicar con ejemplos, metáforas o en algún lenguaje sencillo. Ayudarte a estudiar o repasar. Puedes pedirme que te cree resúmenes, mapas conceptuales, preguntas tipo examen, cuadros comparativos o actividades para reforzar lo aprendido. Apoyarte en trabajos académicos, redacción, introducciones o conclusiones, revisión ortográfica y estilo. Ayuda con formatos de APA, normas de citación y estructura de ensayos. Y cuando ya estés dando clase, diseño de planeación, actividades, actividades didácticas basadas en un nivel educativo y tema que desees, sugerencias para estrategias inclusivas, adaptaciones y recursos para los estudiantes con necesidades específicas. Material educativo, cuentos, juegos, canciones, ejercicios, fichas personalizadas, actividades para fomentar habilidades socioemocionales, pensamiento crítico y trabajo colaborativo. Atención a la diversidad, ideas para enseñar en contextos multiculturales, propuestas de educación diferenciada, trabajo con grupos mixtos. ¿Sí, no? Habilidades a usar. ¿Qué habilidades desarrollas al usar herramientas? Pensamiento crítico, evaluar la información que te doy, creatividad, a combinar mis ideas con tus propias propuestas, autonomía, porque tú decides cómo usarla, innovación pedagógica. Te animo a explorar nuevas formas de enseñar. Aunque puedo ayudarte mucho, no soy infalible. Algunas recomendaciones: verifica la información de fuente confiable. Úsame como apoyo, no como reemplazo de pensamiento propio. Comparte con tus amigos ideas, juntos podemos construir mejores respuestas. Conclusión: no es solo una herramienta tecnológica, es una oportunidad pedagógica. Si sabes cómo usarme, puedo ayudarte para ser un docente más creativo, una docente más creativa, informada, conectada con nuevas generaciones. ¿Siguen perplejas? ¿Siguen sin saber qué pasa? Ok, bien, va. Ahí les va.
Para preparar su clase, yo estaba pero frito. Tenía que resolver lo de la Universidad Cuauhtémoc, resolver lo de mi computadora, comprar una nueva computadora, hacer todos los materiales o diferentes materiales nuevamente. Y me ganó el tiempo hasta en la mañana. ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Porque no estoy ni siquiera subo el programa en su clase. Estaba llevando el curso de inteligencia artificial, pero de todos modos estaba como ustedes renuente. Vengo de una cultura donde el libro dice la verdad. Bueno, para no hacer ese cuento más largo, me empecé a preguntar a ChatGPT. Bien. Editar con ChatGPT. Este es el resultado de esto. Copias de innovación docente. Este ya es un texto mejorado. Voy a la barra. Voy a esta parte en donde son los chats que tuve para crear un PDF. Lo arrojó completamente. Copia de innovación mejora docente. Este salió de aquí. Llegué y se lo dejé. Y le dije, a ver, déjame quitar esta cosa de aquí. Innovación docente, mejoras para la práctica. Haz de este texto una presentación de... Aquí tienes la propuesta, tipo de diapositivas basada en tu documento estructurada. Presentación, título 1, las diapositivas, bla, bla, bla. Nada más se lo arrojé y ya me lo dio separado. Todo el programa. De todo lo que vamos a trabajar. Diapositiva 7, inteligencia artificial, bla, bla, bla. Bueno, eso a lo mejor es fácil de hacer. Quitas una cosita aquí y esto y lo otro. Ok. Dame bibliografía. Y me la arrojó. Me dio bibliografía. Que esa la había puesto yo desde acá. Oh. Ok, bien. Puede que también, o que no. Puede que no parezca tan sorprendente. Espérame. Hazme una tabla comparativa. No, espérame. Le di a una cosa que se llama lienzo. Por aquí estará. Y le dije, ¿sabes qué? Hazme un PowerPoint. Y me arrojó esto. Ya es el código de un PowerPoint. Ya estructurada en un lienzo HTML, puedes convertirlo fácilmente en una presentación PowerPoint. Si deseas, puedo ayudarte a exportarla a un archivo .pptx. Digo que van a tener esto. O PDF. ¿Quieres? Sí, como un PDF. Aquí está. Tienes un PDF generado en la representación. A ver. Ok. Versión PowerPoint. Me arroja esto. Ok, ya caducado. Sí, conviértelo en un PPT. Descárguenlo. También ha caducado. Bueno. Y luego me lo arrojó. Es este. ¿Y ahora qué hago? Porque el código, como me lo dio, no tenía sentido, eran puras letras. Los changos. Que llego, que abro PowerPoint, archivo, abrir. Ver todos los archivos. No, desde aquí no, perdón. Lo abrió. Se fue a la computadora, me fui a descargas, innovación y mejora, le di dar, le puse clic y lo hizo automáticamente. Las versiones más complejas de las inteligencias artificiales o inteligencias artificiales especializadas están en video.
y es aprender a seguir estas rutas. Ok. ¿Para qué sirve? Ya les dijo, es un acompañamiento. ¿Para qué nos sirve? Para suplirnos. Hay una parte en la cual ustedes deben aprender a dialogar. Digamos, en un sentido ya para mí como docente no me ofrece ningún problema, porque en realidad me resuelve cosas. Como ustedes tienen que demostrar conocimiento, la mejor forma de integrarlo es dialoguen con ellos y luego no lo copien, resuelvan el problema que tienen. Porque ocurren dos cosas. Bueno, como tienen que demostrar conocimiento, a menos que sea de tecnología, puedes copiarlo. Pero la otra parte es que como tienes que demostrar que estás innovando en el conocimiento, no lo puedes usar. ¿Vamos bien? ¿Sí? Dos, no solamente digamos que es un problema ético de, bueno, tengo un problema, no sé, se me descompuso el refrigerador, tengo que hacer cosas para arreglarlo, y hoy utilizo inteligencia artificial para hacer el resumen de la clase del profe. Sino que cuando subimos archivos, el contrato que tienen todos los programas es que cuando yo doy de alta, le doy permiso para que lea mis archivos, o los archivos que yo le subo. Entonces los vuelve del dominio de la inteligencia artificial. Por lo tanto, si yo hago una revisión con una aplicación para descubrir si ustedes copiaron, que se llama Turnitin, va a arrojar que ustedes copiaron y reprueban. Pero lo peor del caso, pensemos que hacen la tesis con inteligencia artificial. Ya no es su tesis al momento en que la trepan a inteligencia artificial en cualquiera de los momentos. Porque le dieron ese archivo a la inteligencia artificial para que se nutra. Se los dijo. Yo construyo mi conocimiento con la interacción de los humanos. Entonces, tú me estás dando la información con la cual yo hago crecer toda la plataforma. Si tú me dices, revisa mi tesis, me estás dando el derecho a yo usar esa información para construir una tesis. Pero cuando regrese ese documento a una revisión del origen, porque lo que hacen todas las universidades, esta va a decir, no pasa. ¿Por qué? Porque salió de inteligencia artificial y no es creación humana. Lo que hacemos, el planteamiento, lo que vamos a hacer es, vamos a utilizar las inteligencias artificiales para construir toda la clase, para que ustedes tengan la posibilidad de tener herramientas que les faciliten el acceso. Ok, caso concreto. ¿Qué libros pueden ellos? No, este no era, perdón. ¿Dónde quedó? ¿Qué libros les recomiendas? Respuesta. Qué hermosa pregunta. El amor por la educación es sembrar vocación y sentido profundo en el trabajo docente. Aquí te dejo una lista de libros cuidadosamente seleccionados que pueden inspirar a tus estudiantes de educación, a tus estudiantes de educación, conectarles con el sentido humano de enseñar y ayudarles a construir una identidad pedagógica sólida y apasionada. Pedagogía del oprimido de Freire, Educar con coraje y compasión de Parker J. Palmer, Cartas a quien pretende enseñar de Paulo Freire, El arte de amar de Erich Fromm, interesante. Escuela para aprender a vivir, Tunochi Francesco. ¿Por qué leer lo crítico provocador lleno de ejemplos reales? No lo conocía. Los patitos feos de Boris Cyrulnik, y les dice por qué. ¿Por qué leerlo? Trata sobre la resiliencia, en vez de entender cómo los docentes
puede ser figura clave en la vida de los estudiantes. El elemento, Ken Robinson, define la idea de que todos tenemos un talento natural que puede florecer si lo descubrimos. Critica la rigidez del sistema educativo tradicional. La educación prohibida. Herman Doyne, documental libro. Plantea un debate sobre la educación tradicional y propone pedagogías alternativas centradas en el respeto, la libertad y el afecto. Bonus, literatura que inspira educadores. El Principito, de Saint-Exupéry. Gracias por el fuego. Mario Benedetti, reflexiona sobre el compromiso. Maestra Vida. Rubén Blades. Traducción, si quieres poesía, hecha pedagogía. Y es eso. Ese es su Alexa. Problema nada más me refiero, a ver, ok, vamos a plantearlo. Contexto, instrucción. ¿Tienen una USB? No, ahorita, espérate. Espérame tantito. Contexto, no es una pregunta, desarrolla, planificador. Definir la tarea que van a solicitar el modelo. La instrucción, que fue lo último que hice, explica qué se espera de la tarea. Vamos a darle una... ¿Qué se espera? Gracias. Ahora, recupera una película que inspire a mis alumnos. Película recomendada. Ah, mira, mi favorito entre todos. La Sociedad de los Poetas Muertos. ¿La han visto? ¿No la han visto? ¿No la han visto? Van a llorar. Con Robin Williams. ¿Por qué es inspiradora para estudiantes de educación? ¿Por qué es inspiradora para estudiantes de educación? Pues un maestro que rompe con la enseñanza tradicional y motiva a sus alumnos a pensar por sí mismos. Celebra el poder de la palabra, poesía y la imaginación como herramientas para despertar el alma. Enseña que educar no es imponer, sino invitar a descubrir y a mirar el mundo desde nuevas perspectivas. El lema Carpe Diem, aprovecha el día, se convierte en un llamado a vivir con pasión y sentido. Pongan atención. Algo fundamental en la vocación docente, frases que quedan grabadas. No leemos y escribimos poesía para que sea bonita. Leemos y escribimos poesía porque pertenecemos a la raza humana. Cuando leas, no solo consideres lo que el autor piensa, considera lo que tú piensas. Actividades sugeridas en clase, diálogo socrático, tipo de maestro, ¿qué tipo de maestro quieres ser? Escritura creativa, carta a mi docente, a mi docente del futuro. O sea, les está llenando con todos los contenidos. Y en ese sentido, a ver, ¿qué voy a hacer? ¿Okay? Aquí está ya mi trabajo y me lo van a evaluar. Bueno, pudiera comenzar del siguiente modo. Yo se los voy a aceptar porque les estoy diciendo que estamos involucrando. También esto es mucho un experimento. Y es un experimento porque realmente tiene 15 días que está involucrándose a la inteligencia artificial como una tecnología necesaria en el desarrollo futuro de la vida. Trump firma iniciativa para incluir inteligencia artificial en las lo que el borrador de la orden ejecutiva de Rome sobre educación
¿Quieres traducirlo? Sí, claro. Tradúcelo. No, espérame. Yo no más quiero ver la nota. Lo que el borrador de la orden ejecutiva de Trump dice sobre IA podría significar por las escuelas. Actualizado, el presidente Trump firmó la orden ejecutiva avanzando en la educación de inteligencia artificial para la juventud estadounidense. 23 de abril, ni hace un mes. Un proyecto de orden ejecutiva del presidente Trump pretende integrar inteligencia artificial en la educación K-12, con ramificaciones posiblemente significativas para las escuelas. La orden instruiría a las agencias federales a tomar medidas para enseñar a los estudiantes cómo usar ella, capacitar a los maestros para incorporarles sus tareas, y asociarse con el sector privado para desarrollar programas relevantes en las escuelas. Según el Washington Post, que obtuvo una copia del borrador y de la orden, fue el primero en informar sobre él. Ley ahí más concretamente la competitividad de Estados Unidos en esa tecnología. Es un tema central de la administración de Trump, según John Bailey, investigador principal no residente del American Enterprise Institute. Otro punto de interés de la administración es China. Recientemente anunció su propia política para integrar ya el sistema educativo. El desarrollo profesional no tiene por qué ser aburrido ni doloroso. Esto es impresionante porque yo vengo de una educación en la cual si no te sentabas 8 a 10 horas y lo resolvías del peor modo preguntándole un texto, no funcionaba. Y ahora bajo estos parámetros ustedes entienden lo contrario. Estas son las rutas. ¿Qué crees? Dedícate a crear. Ya tienes resuelto el PDF. ¿Qué quieras hacer más allá del PDF? Piensa. Ya está resuelto el video. Haz algo más allá. Estar pensando en guardar archivos, en la inteligencia y el formato del guión. Aquí está puesto. Porque pueden ser formatos para guión. Es más, de hecho, otra de las cosas que se espera, ¿se acuerdan de la huelga en Hollywood? Lo que pasa es que la inteligencia artificial puede hacer películas completas, que tú le dices cómo tienen que ser, y te crea toda la película, audio, video, imagen, diseño de personajes, historia, y puede ser para que lo veas un fin de semana. En lugar de hacerte un cuento a tu hijo o a tu hija, le haces una película para un fin de semana. El mundo va a cambiar, como lo vemos. Piense en innovación educativa, pero claro, pero que tiene repercusiones en innovaciones tecnológicas, que tiene repercusiones en innovaciones inmediatas. Una de las cosas que se está planteando es, todos los sistemas, cuando transitamos a la 5G, van a llevar sistemas de computación controlados por celulares 5G y actúan como casa inteligente. Pero el problema es seguir dando instrucciones y saber cómo hacer instrucciones. ¿Qué es el PROC? Cuando se combinan las dos cosas, no te sorprende que la administración en este sentido esté inclinada en este momento para decir que deberíamos encargar a las agencias de explorar diferentes formas de aprovecharla ya para ayudar con los problemas de la fuerza laboral y la alfabetización, ya no electrónica, en IA. Ya no es análoga, ya no es electrónica, es en IA. Como que no nos cae el 20 todavía, ¿verdad? O sea, tu celular va a ser más inteligente de lo que era. Y te va a acompañar a resolver situaciones muy complicadas. Como tú lo decías, en el chat GPT puedes decirle, piensa como psicólogo psicoanalista, con doctorado. Espérame, piensa como psicólogo, tengo este problema así, 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 y te va a dar una respuesta. En este momento, las respuestas que da la inteligencia artificial son de nivel licenciatura. Se espera que en un par de años sus respuestas sean de nivel doctoral. Esa es la diferencia. Por eso les decía, por eso quiero que traigan una computadora, quiero que traigan un celular, estemos hiperconectados para que saquemos el máximo provecho, porque hay un montón de cosas que se pueden hacer. ¿Sí? De todas las aplicaciones que a mí me dio para su programa, o sea, por eso les digo que lo voy construyendo, le digo que fuera a esta aplicación, Concur.
Y en esta ya me di de alta, pero la cuestión es que necesito... Este es específica para educación. Entonces, déjame regreso. Esta página no funciona. ¿Cómo que no funciona? Aquí estoy. Iniciar sesión, por favor. Ya está. Necesito darle, vamos a entrar con doble porque reconoce automáticamente. ¿Cuál vas a usar? Esta. Ok, no tengo ningún amigo y tampoco tengo recursos publicados. Pero GOMCore es una aplicación específicamente para estudiantes y maestros. ¿Qué quieres hacer? Bueno, vamos a ver las asignaturas. Mis asignaturas. Magisterio, Educación, Innovación Educativa. ¿Qué quieres hacer ahí? Añadir un tema. Aquí. Inteligencia artificial aplicada a innovación educativa. Por eso no me compré toda de la materia. Innovación educativa y mejora educativa. Oh, espérate. Mejora de la práctica. Aunque tiene un máximo de caracteres porque solamente es un tema. Y entonces estamos aquí, recursos, pineal, biblioteca, configuración. Ok, sí, esto sí. Está bien, adiós. Vamos a ver. Quítate. Recursos. Nunca salen recursos. Debe subir todos los recursos necesarios para desarrollar la clase. De hecho, los tienen ustedes en la plataforma de módulo. Pero la parte interesante de esta plataforma es que vas creando comunidad y vas buscando docentes en todo el mundo que te ayuden a tu tema. Entonces, es una app aplicada, diseñada exclusivamente para docentes con temas muy concretos. Estos son los recursos y estos son los análisis, es decir, pueden meter ecuaciones matemáticas o fórmulas. ¿Dudas, comentarios hasta aquí? ¿No? ¿Qué hago? ¿Vieron? Abierto recientemente. No alcanza. ¿Qué hiciste? No, lo que quiero es otro. No, ya sé qué hizo. Ok. Dense de alta y vamos a ver qué provecho le sacamos a esta. ¿Sí?
¿Vale? Entonces, mi correo, ahora se los apunto aquí. Bueno, ahorita lo ven. ¿Alcanzan a verlo? No. Ok. Vamos a utilizar. Se dan de alta y me direccionan a ese correo. ¿Sí? Son tan calladas siempre, ni expresivas. Te das de alta en la lo que te forma. Es el. A ver. goconqr.com. Y yo en la mañana estaba muerto de miedo de no saber cómo les iba a dar la clase. Creo que no quedó tan mal. Aunque pongan www.goconqr.com, está bien. Ok. ¿Dudas, comentarios hasta aquí? ¿No? Ah, bueno. Síntesis de la clase. Síntesis de la clase. Tiene una cara de asustados. Síntesis. Ya voy a detener esto.